Adiós DF, bienvenida a CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital mexicana, el Distrito Federal oficialmente deja de existir para dar paso a la Ciudad de México. ¿Conoce el proceso de transformación de Distrito Federal a Ciudad de México? Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, nuestra ciudad se encuentra en un proceso de transformación interna. Se escribe la primera constitución del siglo XXI, la primera constitución de los capitalinos. ¿Qué se queda y qué se va con esta constitución? ¿Qué se necesita para tener una ciudad más justa y equitativa? La constitución que estamos redactando, este borrador, lo que pretende es reflejar una realidad que te diría de una sociedad que ya ha cambiado, sí, ¿no? Moderna, respetando las libertades, los derechos, reconociendo la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, toda la diversidad como un valor de nuestra sociedad, y que a partir de ello la Constitución ha de ser esta garantía de derechos, sí, que tengamos como cierta, como una regla de operación. La ciudad en la que vivimos dejará de ser el Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México. Pero más allá de denominaciones, los 9 millones de personas que habitamos en esta metrópoli tendremos derechos y obligaciones estipulados en una Constitución que va a cambiar nuestra calidad de vida. La realidad es que ya desde el grupo redactor hemos hecho un primer planteamiento. Ese planteamiento es: los grupos deben dejar de entenderse como en situación de vulnerabilidad y debemos atenderlos desde el gobierno, desde los poderes públicos, como grupos de atención prioritaria. Lo que necesitamos es que esas personas dejen de estar vulnerables frente a nuestras omisiones, frente a la omisión de la sociedad, que es incapaz de entender que este espacio está reservado para personas con discapacidad, que es incapaz de entender que se tiene que presupuestar rampas para que transiten, que es incapaz de entender que tiene que haber escuelas en donde puedan entrar y cursar la primaria, la secundaria, la universidad, etcétera. ¿Qué deberá hacer el grupo de notables que redacta la primera Constitución de la Ciudad de México para que personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad gocen de sus derechos como ciudadanos? No es que ahora estemos inventando un documento de cero, estamos recuperando toda la historia que nos conforma como ciudadanía, como sociedad, para poder plasmarla en este documento, ¿no? En donde evidentemente hay temas que han sido muy polémicos, sí, como interrupción legal del embarazo, voluntad anticipada, sí, divorcio sin causal, matrimonio civil igualitario, que han generado todo un debate. Y la pregunta que estaba en medio es: ¿tú estás en la vieja ideología o apoyas las realidades sociales? Pero también te diría que tenemos una certeza, que es en la Constitución Política Mexicana, sí, la federal, se reconoce los derechos humanos dentro de la Constitución, y dentro de los derechos humanos está el principio de progresividad. Es decir, los derechos humanos de las personas no pueden estar sujetos a consulta. No veo un escenario en el que con una Constitución pudiera, al ser redactada por primera vez, pudiera, por ejemplo, plantearse la posibilidad de que las mujeres no tuviéramos el derecho a votar, o que las personas indígenas no tengan acceso a la educación. Pero ¿quién podría sostener eso? La Constitución que vamos a redactar debe quedar tan amplia, que ninguna persona conservadora, sí,
ninguna persona de centro, ninguna persona de izquierda y ninguna persona liberal ¿Sí? se sienta fuera de ese texto. Los habitantes de la Ciudad de México cada vez estamos mejor informados. Aún así, debemos de reforzar nuestra participación ciudadana, alzar la voz, opinar, y de esta manera podremos hacer valer nuestros derechos y nuestras necesidades en la Constitución. Pero yo no sé qué deba redactarse. No, pero sí sabes qué problemática tienes Eso. en tu casa, Eso. en tu colonia, Sí. en tu vida. Sí. Eso sí nos lo puedes decir, Sí. para que a partir de eso veamos si está contemplado o no Sí. en lo que estamos redactando. Y para ello necesitamos esa participación ciudadana Sí. que sea capaz de entender que el gobierno no es un partido, sino que el gobierno es la expresión de lo que la gente decidimos para que administre nuestros recursos y nuestra ciudad. Es la obligación que tenemos toda la gente de salir a expresar cuáles son nuestras necesidades. La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor en el año 2018, tiempo suficiente para conocer los cambios que poco a poco cambiarán para mejorar nuestra vida. Yo veo a una Ciudad de México fortalecida, cambiante. Espero que para ese momento como sociedad tengamos mucha más madurez para ser partícipes del gobierno que queremos. Sí. Y que realmente pues estos derechos comiencen a impactar en términos de igualdad en lo cotidiano. Mucho se analiza y se discute cuál va a ser nuestro gentilicio. La Real Academia de la Lengua Española propone el término mexiqueños, pero hay quien prefiere capitalinos, hay quien dice que chilangos. ¿Cuál será la opción de nuestros notables? Sí, a mí me gustaría mucho que el mote distintivo Sí. de la gente en la Ciudad de México fuera modernista. Pero habrá que discutirlo. Como todo. Así es. Y sobre todo que la gente pueda participar y pueda sentirse identificado, ¿no? La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?